¿Qué sucede cuando secretos oscuros se entrelazan con las tradiciones familiares? En un pequeño pueblo de México, un anciano llamado Don Miguel se encuentra en un nuevo hogar, rodeado de recuerdos y misterios. Tras la muerte de su hijo, se muda a la casa de su nuera, Lucía, buscando consuelo y un nuevo comienzo. Sin embargo, a medida que pasan los días, se da cuenta de que el calor familiar que esperaba puede esconder algo más sombrío. Don Miguel llega a la pequeña ciudad de San Miguel, donde el aroma de las tortillas calientes y el sonido de los mariachis resuenan por las calles de adoquines. Las tradiciones familiares son palpables, y el respeto por los mayores es una virtud sagrada. Sin embargo, el corazón de Don Miguel carga con el dolor de la pérdida y la incertidumbre del futuro. Lucía, su nuera, es una mujer amable que hace todo lo posible por acogerlo, pero hay algo en su mirada que provoca una sensación de incomodidad y desconfianza en el anciano. En los primeros días, la rutina se establece con comidas típicas que reúnen a la familia, rituales religiosos e historias sobre el pasado. Sin embargo, la casa, con sus rincones oscuros y áreas desconocidas, parece guardar secretos que Don Miguel no puede ignorar. A menudo, se encuentra observando a Lucía, notando pequeñas cosas, un gesto que parece más frío que amable, una mirada que dura un segundo más. A medida que avanza el tiempo, encuentra objetos extraños y documentos antiguos que lo hacen cuestionar la historia de su nuera y de su hijo fallecido. La tensión aumenta cuando Don Miguel comienza a escuchar susurros y sonidos extraños durante la noche. ¿Qué es ese ruido que viene del ático? Y esas conversaciones que Lucía mantiene en voz baja, como si alguien estuviera escondido en la casa. Se ve envuelto en una red de misterios que pueden estar ligados al oscuro pasado de su nuera, repleto de leyendas de brujería y los ecos de la Revolución Mexicana. Cuando la verdad finalmente se revela, Don Miguel se enfrenta a una decisión devastadora. ¿Qué hacer con el conocimiento que ha adquirido? Exponer los secretos de Lucía podría destruir a la familia, pero mantenerlos podría condenar su propia alma. Así, se encuentra en un dilema moral profundo, reflexionando sobre la verdadera esencia de la confianza y lo que significa ser parte de una familia. La historia se desarrolla en un clímax emocional, donde los lazos familiares son puestos a prueba y la fuerza de los secretos es revelada. La casa, que una vez fue un símbolo de acogida, se convierte en un campo de batalla entre la verdad y la mentira. Lo que Don Miguel decida hacer con lo que ha descubierto cambiará no solo su vida, sino también la de Lucía. Mientras las tradiciones mexicanas, como el Día de los Muertos, impregnan la narrativa, ofrecen una reflexión sobre la importancia del diálogo y la verdad en las relaciones familiares. El desenlace de la historia deja un mensaje sobre cómo los secretos pueden moldear la dinámica entre generaciones, reforzando la necesidad de enfrentar el pasado y buscar la conexión verdadera. En este escenario rico y lleno de matices, la historia de Don Miguel y Lucía se entrelaza con la cultura mexicana, revelando cómo el peso del pasado puede ser tanto un ancla como una oportunidad para el renacimiento. Don Miguel observaba la casa con ojos cansados, sintiendo que cada habitación guardaba un pedazo de la historia de su familia, pero también un eco de secretos no revelados. La atmósfera, que debería ser acogedora, cargaba un peso que no podía ignorar. Lucía, su nuera, hacía lo posible para asegurarse de que él se sintiera cómodo. Siempre que lo veía perdido en pensamientos, lo llamaba a las comidas, trayendo platos humeantes que llenaban el aire con aromas familiares. Sin embargo, incluso en esos momentos, había una tensión sutil en la forma en que lo miraba, como si estuviera evaluando cada palabra que él decía. Esa tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Don Miguel se sentó a la mesa con Lucía y sus nietos. Hablaban animadamente sobre la escuela y sus actividades. Sus risas eran contagiosas, pero Don Miguel se sentía aislado, como si estuviera observando la vida desde fuera, un espectador en su propia familia. Intentaba unirse a la conversación, pero las palabras parecían atoradas en su garganta. El luto aún pesaba en su corazón, y la incertidumbre sobre lo que sucedería a continuación lo dejaba ansioso. «Abuelo, ¿nos vas a contar una historia hoy?», preguntó Pedro, el mayor de los nietos, con los ojos brillando de expectativa. «Sí, abuelo», ecoó Sofía, la menor, tirando de la manga de su camisa. Don Miguel sonrió, pero la alegría no llegó a sus ojos.
pensó en cómo su vida había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Claro, niños. ¿Qué les gustaría escuchar? Sobre los brujos, gritó Pedro, haciendo reír a los demás. El corazón de don Miguel se aceleró. Las historias sobre brujería eran una tradición en su familia, pero ahora parecían más oscuras que nunca. Dudó, recordando lo que había visto en el ático, objetos extraños que parecían pertenecer a un mundo que no comprendía. Quizás una historia sobre los antiguos guerreros, entonces, respondió, tratando de desviar la conversación. Mientras contaba sobre los guerreros que lucharon por la libertad, su mente vagaba hacia los secretos de Lucía. Recordaba las conversaciones que la nuera mantenía por teléfono, susurrando palabras que no podía oír. Había algo escondido, algo que debía saber. Era una sensación inquietante que lo seguía como una sombra, y a medida que cada día pasaba, se volvía más opresiva. Después de la cena, mientras los nietos se retiraban, don Miguel decidió que necesitaba confrontar a Lucía. Lucía, comenzó, dudando. ¿Tienes algo que contarme? Ella lo miró, sorprendida. No, padre. ¿Qué quieres decir? Yo siento que hay algo en tu vida, algo que no me estás diciendo. Su voz temblaba, no solo de miedo, sino de un ardiente deseo de entender. Lucía frunció el ceño, y por un momento, su mirada se volvió distante. Abuelo, sabes que la vida es complicada. Todos tenemos nuestros secretos. Más eso está afectando a nuestra familia, insistió, sintiendo la presión aumentar en su pecho. Quiero entender. Por favor, dime. Ella se levantó, su expresión cambiando de preocupación a frustración. A veces, no es necesario entenderlo todo, don Miguel. Algunas cosas son mejores cuando quedan en las sombras. Sus palabras lo cortaron. Sintió que no era solo un padre que estaba perdiendo la confianza en su nuera, sino un hombre que veía su propia fragilidad a la luz de la verdad que parecía escapar de sus manos. Estás excluyéndome, Lucía. Soy parte de esta familia. Debería poder saber lo que está pasando. La tensión flotó entre ellos. Don Miguel sintió una ola de impotencia, como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. No quería ser una carga, pero tampoco quería quedarse en la oscuridad. En el fondo, una parte de él temía que los secretos de Lucía pudieran, de alguna manera, involucrarlo en un ciclo de dolor y traición. Al día siguiente, mientras caminaba por el pueblo, don Miguel se encontró con un viejo amigo, el señor Javier, que lo saludó calurosamente. No se veían desde hacía años, pero los recuerdos de la infancia y la juventud salieron a flote, trayendo un consuelo inesperado. ¿Cómo estás, amigo?, preguntó Javier, al notar la tristeza en los ojos de don Miguel. Estoy tratando de adaptarme, Javier. Pero siento que hay algo mal en mi casa, respondió, sintiendo que necesitaba desahogarse. Javier lo miró con seriedad. Los secretos no son fáciles de cargar. A veces, es necesario enfrentarlos, aunque duela. Las palabras de Javier resonaron en su mente mientras caminaba de regreso a casa. Era verdad que tenía miedo de confrontar a Lucía, pero también era verdad que esa incertidumbre estaba carcomiendo su espíritu. Sabía que necesitaba valor no solo para enfrentar los secretos, sino también para enfrentar sus propias limitaciones y miedos. Esa noche, mientras los sonidos de la ciudad disminuían y el silencio envolvía la casa, don Miguel decidió que era hora de actuar. Necesitaba encontrar las respuestas que tanto deseaba, no solo para su paz mental, sino para el bienestar de su familia. La duda lo consumía, pero la determinación crecía dentro de él. Era más fuerte de lo que pensaba, y estaba comenzando a darse cuenta de que, para levantarse, necesitaba enfrentar no solo los secretos de Lucía, sino también sus propios fantasmas del pasado. A la mañana siguiente, don Miguel despertó con el peso de las palabras de Lucía aún martillando en su mente. Se sintió angustiado, como si estuviera atrapado en una tela de incertidumbres. ¿Qué podría ser tan importante que la nuera no se sentía cómoda compartiendo? El sol ya brillaba fuerte, pero la luz no lograba calentar su corazón. Después del desayuno, decidió que enfrentaría a Lucía nuevamente. Sin embargo, al entrar a la sala, la encontró con un semblante preocupado, al teléfono.
Hablaba en voz baja, pero don Miguel pudo escuchar algunas palabras: no puedo dejar que él descubra. Su corazón se disparó. Ese era el momento que temía, pero también lo que necesitaba. Se escondió detrás de la puerta, escuchando la conversación que lo dejaba tan inquieto. Cuando Lucía colgó, ella lo avistó. Su mirada pasó de sorpresa a un rápido momento de desesperación. «Padre, ¿qué estabas haciendo?» «Yo, solo escuché un poco», confesó don Miguel, su voz temblando. «Lucía, ¿qué está pasando? ¿Qué estás escondiendo de mí?» Ella respiró hondo, como si se estuviera preparando para una batalla. «No es el momento, don Miguel. Algunas cosas necesitan tiempo». ¿Tiempo para qué? ¿Para qué siga aquí, sin saber qué está pasando con mi familia? La desesperación comenzó a apoderarse de él. «Si hay algo que me afecta, necesito saber». Lucía sacudió la cabeza, su expresión endureciéndose. «A veces, saber puede ser peor que no saber». ¿No entiendes? Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Para don Miguel, la idea de vivir en la oscuridad parecía más dolorosa que cualquier verdad que pudiera salir a la luz. «Lo que estás escondiendo podría estar afectando nuestras vidas, Lucía. Nuestros hijos nos necesitan, y yo te necesito. No puedo ser tratado como un extraño dentro de mi propia casa». Se dio la vuelta, incapaz de soportar más la tensión. Necesitaba un tiempo para sí mismo, para reflexionar. El pueblo siempre había sido un lugar de confort para él, y ahora se sentía un extraño en las calles que conocía tan bien. Decidió caminar sin rumbo, permitiendo que sus pensamientos vagaran. Mientras caminaba, avistó un pequeño parque donde solía jugar con sus nietos. Las risas de los niños resonaban en su mente, mezcladas con su propia tristeza. Se sentó en un banco y observó las hojas de los árboles balanceándose al viento. Era un momento de calma, pero la tormenta dentro de él no disminuía. Comenzó a cuestionar sus elecciones, sus fallas. ¿Qué había hecho para merecer esa distancia dentro de la propia familia? ¿Qué podría haber hecho diferente? La imagen de su difunta esposa surgió en su mente. «¿Qué harías, querida?», susurró al vacío. Recordó cómo siempre lo animaba a ser abierto y honesto. «Siempre decías que los secretos solo traen dolor», murmuró, en busca de consuelo. Era verdad, siempre discutían sobre la importancia de la comunicación en la familia. Pero ahora, se sentía atrapado en un laberinto sin salida. Mientras reflexionaba, un viejo amigo lo avistó y se acercó. Era el señor Javier. «Miguel». «¿Cuánto tiempo?», dijo él, con una sonrisa cálida. «Javier», respondió don Miguel, tratando de sonreír de vuelta. «Solo estaba pensando en la vida». «¿Y no está llena de sorpresas?», preguntó Javier, sentándose a su lado. «¿Cómo están los niños?». «Bien, espero», dijo don Miguel, la preocupación transpareciendo en su voz. «Pero siento que algo está mal. Lucía, no está siendo honesta conmigo». Javier lo miró con empatía. «Segredos pueden crear un abismo entre las personas que amamos. Si no lo confrontas, solo va a crecer». Don Miguel asintió, sabiendo que Javier tenía razón. «Pero, ¿y si descubro algo que no puedo manejar? ¿Y si los secretos son más que solo palabras?». «No puedes controlar todo, Miguel. Lo que puedes controlar es tu valentía para enfrentar esto. La vida está hecha de elecciones, y algunas de ellas son dolorosas. Pero necesitas ser fuerte por ti y por tu familia». Estas palabras resonaron profundamente en don Miguel. Se dio cuenta de que se estaba permitiendo ser consumido por el miedo y la duda. La vida siempre ha tenido sus dificultades, pero necesitaba enfrentar esta de frente. No era un hombre débil. Podía soportar la verdad, no importara cuán dolorosa fuera. Cuando regresó a casa, había una nueva determinación en su corazón. Sabía que tenía que enfrentar a Lucía nuevamente, pero también era consciente de que el camino por delante no sería fácil. Sentía que la carga de las incertidumbres aún estaba allí, pero estaba dispuesto a cargar ese peso en busca de la verdad. Al entrar a la sala, Lucía estaba sentada, los ojos fijos en el suelo. Se acercó, sintiendo la tensión en el aire. «Lucía»,
dijo él, con firmeza, necesitamos hablar. No puedo seguir viviendo así. Necesitamos enfrentar lo que está pasando, juntos. Ella levantó la mirada, y algo en sus ojos hizo que don Miguel sintiera que había una oportunidad. Una oportunidad de reconciliación, de sanación. Estaba listo para enfrentar los secretos, no solo los de ella, sino también los que él mismo cargaba dentro de sí. Era hora de abrir las puertas del ático de su alma y enfrentar los fantasmas que allí habitaban. Don Miguel entró a la sala con el corazón acelerado, preparado para enfrentar a Lucía. La atmósfera estaba cargada de tensión, y sabía que ese sería un momento decisivo. Al mirar a su nuera, notó la expresión en su rostro, mezcla de preocupación y esperanza. Era como si, en ese instante, compartieran una conexión silenciosa, un entendimiento de que estaban al borde de una verdad que podría cambiarlo todo. Lucía, comenzó él, su voz firme, pero temblorosa. Necesitamos hablar. No puedo seguir viviendo así. Necesitamos enfrentar lo que está pasando, juntos. Ella levantó los ojos, y el dolor visible en ellos hizo que el corazón de don Miguel se apretara. Se sentó a su lado, la distancia entre ellos pareciendo un abismo. No sé lo que está pasando, pero siento que estás ocultando algo. Esto me está consumiendo, y no puedo soportar más. Lucía dudó, sus labios moviéndose en silencio, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Podía ver que ella luchaba internamente, y esa lucha le hizo sentir una ola de empatía mezclada con frustración. Por favor, imploró, sé honesta conmigo. Finalmente, respiró hondo y comenzó a hablar. Es sobre los nietos, don Miguel. Ellos, están enfrentando problemas en la escuela. No es solo eso, es más profundo. Y lo que no pude contarte, es que están siendo intimidados. La revelación cayó como una bomba. Don Miguel sintió que su mundo se desmoronaba al escuchar sus palabras. ¿Intimidados? ¿Cómo? ¿Por quién? Su voz salió más alta de lo que pretendía, y de inmediato se dio cuenta del impacto que eso tuvo en Lucía. Su sufrimiento era palpable, y se sintió culpable por haber levantado la voz. Es un grupo de niños de la escuela, continuó Lucía, la voz entrecortada. Hacen comentarios maliciosos, y los chicos se están sintiendo cada vez más inseguros. No sabía cómo decírtelo. ¿Crees que soy una madre débil por no haber podido protegerlos? No era solo la situación de los nietos la que afectaba a don Miguel, era la confesión de Lucía la que lo golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que, mientras se preocupaba por sus propios sentimientos de exclusión y desesperación, no había considerado el peso que Lucía llevaba. Lucía, eso no es culpa tuya. No eres débil. Estás haciendo lo que puedes. Pero la culpa y la tristeza de ella no parecían disminuir. Recordó sus propias fallas, como tantas veces se había sentido inadecuado como padre y abuelo, y ahora, esa sensación se multiplicaba. Debería haberme dado cuenta. Debería haber preguntado. Yo, fallé contigo y con los niños, murmuró, el dolor de la autoacusación inundando su mente. No, papá. No fallaste. Todos estamos luchando con esto. Solo no sabía cómo manejarlo, dijo ella, la frustración y el dolor mezclándose en su voz. No quería que te preocuparas por algo que no podía controlar. Ese momento intenso llevó a don Miguel a una profunda reflexión. Se dio cuenta de que todos en la familia estaban luchando en sus propias batallas, y él estaba tan atrapado en sus propios miedos que no vio el sufrimiento de los demás. Necesitamos hablar sobre esto, juntos. Necesitamos mostrarles a los chicos que no están solos, que pueden contar con nosotros. Lucía sintió, sus ojos brillando con un destello de esperanza. Tienes razón. Necesitamos unir fuerzas. Pero estaba tan asustada, pensando que reaccionarías de forma negativa, que solo podía pensar en protegerme. La verdad en esas palabras golpeó a don Miguel. Recordó momentos pasados, cuando su propio padre había sido distante y frío, y como eso lo afectó toda la vida. No quería repetir ese ciclo, no quería que sus nietos sintieran el mismo abandono que él sintió. Quiero ser alguien en quien tú y los niños puedan confiar. Quiero ser parte de la solución, y no del problema.
Sus palabras resonaron en el aire, y Lucía se acercó más, tomando su mano. Eso significa el mundo para mí, papá. Juntos, podemos enfrentar esto. Y si te sientes perdido, estaré aquí para ayudarte, como siempre estaré. Don Miguel sintió un peso ser levantado de sus hombros. Era como si, al compartir el dolor y la preocupación, estuvieran abriendo un espacio seguro para la sanación. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una forma de fortaleza. Y al enfrentar la verdad, incluso cuando era dolorosa, estaban construyendo una base más fuerte para la familia. Él sabía que el camino por delante no sería fácil, pero ahora había una nueva determinación en su corazón. La lucha de ellos era una lucha colectiva, y juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Vamos a hablar con los chicos. Necesitan saber que tienen apoyo, dijo él, sintiendo una nueva esperanza brotar dentro de él. Mientras don Miguel y Lucía se preparaban para enfrentar la situación con los nietos, sintió que estaba transformándose. No era solo un hombre en busca de respuestas, era un abuelo, un padre, y ahora, más importante, un aliado en medio de la tormenta. La vida tenía sus sorpresas y desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos, ya no como un extraño en su propia casa, sino como un pilar de fuerza y amor. Las lecciones de vida que estaba aprendiendo ahora eran profundas, y sabía que, al final, la verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en el amor y la confianza que él y su familia construían juntos. Don Miguel se sentó en silencio después de la conversación con Lucía, absorbiendo lo que acababa de descubrir. La revelación sobre los nietos lo dejó inquieto. Se veía a sí mismo reflexionando sobre sus propias experiencias de infancia, recordando cómo se sintió impotente ante el acoso que también enfrentó. El dolor había marcado su juventud, y ahora, al ver a sus nietos pasando por algo similar, una ola de frustración y tristeza lo invadía. Se preguntaba si había fallado en proteger a la próxima generación, así como no pudo protegerse a sí mismo. Mientras tanto, Lucía observaba a su padre, notando la lucha interna que estaba enfrentando. La expresión de él, una mezcla de determinación y vulnerabilidad, la hacía sentir que había esperanza. Padre, sé que es difícil, dijo ella, rompiendo el silencio. Pero necesitamos actuar. No podemos dejar que esto se arrastre. Él asintió lentamente, pero la duda aún pesaba sobre él. Nunca he lidiado con esto antes. ¿Y si no sé qué hacer? ¿Y si termino empeorando la situación? No estás solo, respondió Lucía, sosteniendo su mano con firmeza. Vamos a hacerlo juntos. Podemos hablar con los chicos, mostrarles que tienen apoyo y que no están solos en esto. Las palabras de Lucía trajeron un leve consuelo, pero don Miguel aún se sentía abrumado. Sabía que necesitaba ser fuerte, pero la fragilidad que había revelado lo dejaba expuesto. ¿Y si no quieren hablar? ¿Y si se sienten avergonzados? La inseguridad se reflejaba en su voz. Necesitamos crear un espacio seguro para ellos. Sé que es difícil, pero es necesario que entiendan que pueden contar con nosotros. Que no necesitan cargar con este peso solos, insistió Lucía. Su mirada era alentadora, y él se dio cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que hablaban abiertamente sobre algo tan serio. Don Miguel respiró hondo y se concentró. Necesitaba valor. Está bien. Vamos a hablar con ellos. Pero, ¿y si no sé cómo abordar el tema? ¿Qué les digo? Habla de tu propio pasado. Comparte tus experiencias. Eso puede ayudarlos a abrirse, sugirió Lucía, la inquietud disminuyendo en su voz. Necesitan saber que tú también has pasado por dificultades. La idea de exponer sus debilidades era aterradora, pero don Miguel sabía que era la única manera de establecer una conexión genuina con los chicos. Les había enseñado la importancia de la honestidad y la vulnerabilidad, pero ahora sería su turno de practicar esas lecciones. Cuando finalmente llamaron a los nietos, la sala estaba cargada de tensión. Los chicos, Tomás y Gabriel, entraron con expresiones cautelosas. Don Miguel los observó, dándose cuenta de cómo la inseguridad se manifestaba en ellos, y eso partió su corazón. Recordó cómo eran felices, llenos de vida y risas, y el contraste con la situación actual lo preocupaba.
Chicos, necesitamos hablar sobre algo importante, comenzó, su voz un poco vacilante. Tomás y Gabriel intercambiaron miradas, la ansiedad evidente. Supe que están pasando por dificultades en la escuela, y quiero que sepan que no están solos. Lucía y yo estamos aquí para ayudar. Gabriel, el más joven, miró al suelo, mientras Tomás, mayor y un poco más audaz, encaró al abuelo. ¿Qué sabes de esto? No estás en la escuela, no sabes cómo es. Don Miguel sintió el desafío en la voz de su nieto, pero no se dejó abatir. Tienes razón, no estoy en la escuela. Pero he pasado por cosas difíciles cuando era más joven. También fui objeto de burlas, y sé cómo puede doler. Lo que sienten es válido, y no es algo que necesiten enfrentar solos. El silencio en la sala era pesado, y don Miguel percibió que su honestidad estaba comenzando a abrir una brecha. Continuó, compartiendo un recuerdo de su infancia, cómo se sintió solo y desamparado. Habló sobre las luchas que enfrentó y cómo encontró fuerza en pequeñas cosas, como el apoyo de amigos y familiares. Lucía se unió a él, añadiendo sus propias experiencias como madre. También he pasado por desafíos en la escuela, y sé que es difícil. Pueden hablarnos sobre lo que están pasando, y juntos podemos encontrar una solución. La tensión comenzó a disiparse, y los chicos, lentamente, empezaron a abrir su corazón. Compartieron sus experiencias, revelando detalles sobre las burlas y cómo se sentían inseguros. Don Miguel escuchaba atentamente, sintiéndose orgulloso del valor de sus nietos. Se dio cuenta de que, al compartir sus propias debilidades, estaba ayudando a crear un espacio seguro para que ellos también fueran vulnerables. Después de la conversación, don Miguel se sintió más liviano. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero tenía la sensación de que había dado un paso importante. De hecho, la lucha de ellos como familia apenas comenzaba. Lo que antes parecía una carga insoportable ahora se convertía en una oportunidad de crecimiento. Las consecuencias de ese punto de inflexión estaban comenzando a manifestarse, no solo en su propia vida, sino también en la dinámica familiar. Lucía se sentía más segura y conectada con su padre, y los chicos estaban más abiertos y dispuestos a hablar sobre sus sentimientos. Don Miguel se dio cuenta de que, al enfrentar sus miedos y vulnerabilidades, no solo estaba ayudándose a sí mismo, sino también fortaleciendo los lazos familiares. Reflexionó sobre cómo la búsqueda del éxito y la riqueza muchas veces lo había alejado de lo que realmente importaba, amor, conexión y apoyo mutuo. Ahora, estaba aprendiendo la importancia de priorizar esos valores, la verdadera riqueza que traía satisfacción y alegría. Don Miguel aún tenía un largo camino por recorrer, pero las lecciones que comenzaba a aplicar en su vida eran profundas. Se estaba transformando, no solo como abuelo, sino como una persona más consciente y empática. Al enfrentar los desafíos juntos, sentía que la familia se convertía en un refugio seguro, un lugar donde todos podían apoyarse, crecer y superar las adversidades. Y, así, su viaje se convertía en una historia de superación, esperanza y amor. La conversación con los nietos había sido un hito en la vida de don Miguel. Sentía que un nuevo capítulo apenas comenzaba, pero el camino aún parecía largo y lleno de desafíos. Después de esa conversación, decidió que necesitaba ser proactivo, no solo como abuelo, sino como un hombre dispuesto a transformarse. En los días siguientes, don Miguel comenzó a reflexionar sobre las lecciones que podría enseñar a los chicos. Recordó un episodio de su infancia, cuando un profesor lo animó a expresarse a través del arte. Tal vez este sea un buen camino, pensó. Decidió que sería importante introducir una actividad que permitiera a los chicos canalizar sus emociones, una tarde de arte. Vamos a hacer una sesión de pintura el próximo fin de semana, anunció animadamente durante la cena. Los chicos lo miraron con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Tomás, siempre más directo, cuestionó, ¿pintura? Eso es cosa de niños, abuelo. Tal vez, pero también puede ser una excelente forma de expresar lo que sienten. A veces, lo que está dentro de nosotros es más fácil de sacar con un pincel que con palabras, respondió don Miguel, tratando de transmitir su entusiasmo. Lucía sonrió, dándose cuenta del esfuerzo de su padre por conectarse con los chicos. Vamos a darle una oportunidad,
chicos. Puede ser divertido y, quién sabe, hasta revelador, dijo ella, animando la idea. El día de la actividad, la sala estaba llena de pinturas, pinceles y lienzos blancos. Don Miguel observó a los nietos dudosos, pero él mismo estaba decidido a hacer de esta experiencia algo especial. Mientras preparaba el espacio, recordó cómo se sintió cuando, a un niño, tuvo la libertad de dejar fluir su imaginación. Quería que los chicos también experimentaran esa sensación. Vamos a comenzar con algo simple, dijo él, tratando de romper el hielo. Pintar algo que represente cómo se sienten hoy. Los chicos dudaron, pero pronto comenzaron a soltarse. Gabriel, el más pequeño, comenzó a trazar formas coloridas, mientras Tomás aún miraba el lienzo, pensativo. Don Miguel caminó hasta Tomás y se agachó a su lado. ¿Qué estás pensando, muchacho?, preguntó con amabilidad. No sé qué pintar. No estoy sintiendo nada especial, respondió Tomás, con la frustración evidente en su voz. A veces, es en la ausencia de sentimientos donde encontramos algo nuevo, dijo don Miguel, recordando momentos en que se sintió perdido y cómo el arte lo ayudó. ¿Qué tal si comenzamos con un color y vemos a dónde nos lleva? Tomás miró las pinturas y, finalmente, eligió un tono de azul. Comenzó a hacer trazos, y, para sorpresa de don Miguel, su expresión comenzó a cambiar. Con cada pincelada, el niño parecía abrirse, como si una puerta estuviera siendo desbloqueada dentro de él. La tarde pasó, y los chicos comenzaron a compartir sus obras. Gabriel, con su uso vibrante de colores, expresaba una alegría inocente. Tomás, por otro lado, había creado un paisaje de tormenta con rayos y nubes oscuras. Cuando don Miguel preguntó sobre su pintura, Tomás dijo, solo me sentía un poco así, ¿sabes? Como si algo estuviera a punto de suceder, pero no sabía qué. Don Miguel sintió una ola de empatía. A veces, las tormentas vienen para mostrarnos que podemos ser más fuertes de lo que pensamos. Y que, después de la tormenta, siempre viene un arco iris, dijo él, tratando de alentar a su nieto a ver la luz después de la oscuridad. Al final de la tarde, don Miguel se sintió más cerca de sus nietos. En esas horas de pintura y conversación, se dio cuenta de que la vulnerabilidad que experimentó al compartir su propia historia estaba ayudando a los chicos a abrirse también. Comenzaba a entender que la verdadera riqueza estaba en las conexiones que estaba cultivando, no en las posesiones que había acumulado a lo largo de su vida. La experiencia de pintura se convirtió en una tradición semanal. En cada sesión, don Miguel notaba pequeños cambios en los chicos. Estaban más dispuestos a compartir, a hablar sobre sus inseguridades y a expresar sus emociones. Gabriel comenzó a traer sus propios desafíos de la escuela, mientras Tomás, aunque aún luchando con sus tormentas internas, comenzó a buscar formas de lidiar con sus sentimientos. En una de esas tardes, don Miguel recordó una frase que había oído hace mucho tiempo, lo que no se expresa se reprime. Sabía que esa expresión era cierta, y se alegraba de estar ayudando a sus nietos a encontrar sus voces. Con el tiempo, las lecciones que don Miguel comenzó a aplicar en su vida fueron solidificándose. Aprendió que sus fallas no eran el final, sino oportunidades de reinicio. Comenzó a ver la belleza en la imperfección, tanto en sí mismo como en su familia. Cada conversación, cada risa y hasta cada lágrima se convirtieron en parte de un tejido más rico que unía a la familia. Don Miguel también comenzó a darse cuenta de que las dificultades que había enfrentado en la vida no eran solo cicatrices, sino marcas de crecimiento. Se estaba convirtiendo en un hombre más consciente, más empático y más fuerte. Y, a medida que se abría, también se daba cuenta de que se estaba convirtiendo en un ejemplo para sus nietos, mostrándoles que la superación es un camino que se recorre juntos. La jornada de don Miguel no era solo sobre convertirse en un mejor abuelo, era sobre convertirse en un hombre más íntegro y amoroso. Comenzó a entender que el verdadero éxito no estaba solo en logros externos, sino en la capacidad de relacionarse, de conectarse y de amar verdaderamente. Estaba aprendiendo a ver la vida a través de una nueva lente, una que valoraba la empatía, el amor y la comprensión. Y así, en aquella casa llena de arte y risas, la familia de don Miguel comenzó a construir un legado de amor y apoyo mutuo. Cada paso, cada conversación y cada experiencia compartida los hacía más fuertes,
más unidos y más preparados para enfrentar los desafíos que la vida aún traería. Era una transformación que no solo moldeaba sus vidas, sino que también creaba un futuro más esperanzador para todos. La tarde de pintura se había convertido en un refugio para don Miguel y sus nietos, un espacio donde las emociones eran bienvenidas y la expresión artística fluía libremente. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, una sombra se formaba sobre el corazón de don Miguel. Sabía que, detrás de las sonrisas y los colores vibrantes, había algo que aún no había abordado, el peso del duelo por la pérdida de su esposa, abuela de los niños. Su silencio en la casa era un eco constante, y se dio cuenta de que los niños también sentían esa ausencia, pero no sabían cómo lidiar con ello. Cierta tarde, mientras las pinturas estaban esparcidas y los niños se concentraban en sus obras, don Miguel decidió que era hora de confrontar el dolor que se había acumulado dentro de él. Respiró hondo, con el corazón acelerado, y comenzó a hablar. «Saben, chicos, tengo algo importante que compartir con ustedes». Tomás, que solía ser el más reservado, miró a su abuelo con atención, mientras Gabriel dejó de pintar, con la curiosidad estampada en su rostro. «¿Qué pasa, abuelo?», preguntó Gabriel. «A veces, la vida nos quita a las personas que amamos, y eso puede ser muy difícil». «La abuela se ha ido, y la extraño todos los días», dijo don Miguel, tratando de mantener la voz firme, pero las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. «No quiero que sientan que necesitan ser fuertes todo el tiempo. Está bien sentir nostalgia y tristeza». El silencio se apoderó del ambiente. Tomás miró la tela en blanco frente a él, mientras Gabriel comenzó a jugar con la punta de su pincel, visiblemente incómodo. Era la primera vez que escuchaban a su abuelo hablar sobre el dolor que llevaba dentro. El ambiente relajado de la tarde de pintura fue abruptamente reemplazado por una tensión palpable. «¿Pero y si nunca dejamos de sentir nostalgia?», preguntó Tomás, con la voz temblando. «¿Y si esto nunca pasa?». Don Miguel sintió que su corazón se apretaba. Había pasado por esa fase de duda y desesperación, y ahora se encontraba ante la misma cuestión, pero con una nueva perspectiva. «No sé si la nostalgia se irá algún día, pero lo que puedo decir es que es posible recordar con amor. La abuela siempre estará con nosotros, en los recuerdos y en las historias que contamos. Lo importante es no olvidar celebrar su vida, incluso cuando eso duele». Gabriel miró a su abuelo, confundido. «¿Cómo podemos celebrar algo que ya no está aquí? Podemos hacerlo juntos. Podemos hablar de ella, de lo que amaba, de las cosas graciosas que hacía. Podemos crear algo en su homenaje», respondió don Miguel, sintiendo un impulso de llevar a los niños a un lugar de luz, incluso en medio del dolor. Sugirió que cada uno pintara algo que representara a la abuela. El ambiente, antes lleno de risas, ahora estaba cargado de una emoción cruda y auténtica. Los niños dudaron, pero, lentamente, comenzaron a explorar sus sentimientos en sus lienzos. Gabriel, con lágrimas en los ojos, comenzó a pintar un gran corazón rojo. «Siempre decía que el amor es lo que importa, ¿no es así, abuelo?». Don Miguel asintió, emocionado. Tomás, por su parte, estaba más callado. Comenzó a trazar una imagen que se asemejaba a un árbol frondoso, con hojas verdes vibrantes. Siempre amó el jardín. El árbol está vivo, así como los recuerdos de ella, ¿cierto? Su voz, ahora firme, llevaba un nuevo entendimiento. Don Miguel se dio cuenta de que el arte, una vez más, estaba abriendo puertas, no solo para la expresión, sino para la sanación. Se sentía como un guía, ayudando a los niños a navegar por un terreno difícil y, al mismo tiempo, enfrentando sus propias heridas. Las horas pasaron y al final de la actividad, los lienzos estaban repletos de color, vida y emoción. El corazón de don Miguel estaba pesado, pero también más ligero. Se sentía agradecido por haber compartido ese momento con los niños y, al mismo tiempo, las lágrimas de nostalgia eran un recordatorio de cuánto el amor de la abuela aún nos unía. Antes de concluir la tarde, don Miguel reunió a los niños y dijo: «Creo que aprendimos algo importante hoy. A veces, necesitamos enfrentar el dolor para poder transformarlo en amor. No debemos tener miedo de sentir, eso nos hace humanos.
Y juntos, siempre podemos encontrar una manera de recordar y celebrar a las personas que amamos. Los niños asintieron, la comprensión comenzando a florecer en sus corazones. Habían enfrentado una tormenta emocional, pero ahora estaban más fuertes y más conectados que nunca. Aquella tarde no solo los unió, también proporcionó un espacio seguro para la vulnerabilidad, el dolor y la sanación. Don Miguel se dio cuenta de que, al enfrentar su propio duelo, no solo ayudó a sus nietos a lidiar con la pérdida, sino que también dio un paso importante en su propio camino de superación. Sintió que, finalmente, se estaba permitiendo ser vulnerable, y esa vulnerabilidad era, en realidad, una fuerza. Los recuerdos de su esposa no eran solo dolor, también eran un tesoro que debía ser celebrado. La transformación de Don Miguel estaba en pleno desarrollo. No solo había ayudado a sus nietos a encontrar sus voces, sino que también se había permitido encontrar la suya, una voz rica en amor, empatía y sabiduría. Y así, en aquel hogar donde el dolor y la alegría coexistían, la familia comenzó a construir un nuevo legado, uno que honraba el pasado, pero que también miraba valientemente hacia el futuro. Después de aquella tarde de pintura y desahogos, la casa de Don Miguel comenzó a transformarse. El ambiente, que antes estaba impregnado de un silencio pesado, ahora pulsaba con la energía renovada de los niños, que se sentían más cómodos para compartir sus sentimientos y recuerdos sobre la abuela. Las pinturas que crearon fueron colgadas en la pared de la sala, creando una galería de amor y nostalgia, donde los colores vibrantes hablaban más de lo que las palabras podrían expresar. Don Miguel se dio cuenta de que, al abrir su corazón, proporcionó a los niños no solo un espacio para la expresión, sino también un modelo de vulnerabilidad. Recordó cómo, durante años, había guardado sus emociones, creyendo que debía ser fuerte para los niños. Ahora entendía que mostrar debilidad también era una forma de fortaleza. Esta nueva perspectiva comenzó a moldear su manera de relacionarse con sus nietos. Con el paso de los días, las conversaciones sobre la abuela se volvieron más frecuentes. Gabriel y Tomás se sentían más cómodos para preguntar sobre ella, y Don Miguel comenzó a contar historias que antes temía compartir. Hablaba sobre las recetas que a ella le encantaba cocinar, las canciones que cantaba y las aventuras que vivieron juntos. Los recuerdos, que antes traían dolor, ahora estaban llenos de risas y amor. Comenzó a notar que, al recordar a su esposa, no era solo la nostalgia lo que lo acompañaba, sino un profundo orgullo por la vida que ella había vivido. Las tardes de pintura se volvieron aún más especiales. Don Miguel propuso que, cada semana, los niños eligieran un tema relacionado con la abuela. Una semana, pintaron flores del jardín que tanto amaba. En otra, recrearon una escena de la playa donde la familia solía pasar los veranos. Esta nueva tradición fortaleció los lazos entre ellos y hizo que Don Miguel se sintiera más conectado a su propia historia, a su propia identidad como esposo y abuelo. Al mismo tiempo, comenzó a notar cambios en las actitudes de los niños. Gabriel, que siempre había sido más reservado, parecía haber encontrado su voz no solo en las pinturas, sino también en las conversaciones diarias. Comenzó a expresar sus sentimientos con más claridad y Don Miguel se dio cuenta de que el arte había sido un catalizador para esa transformación. Tomás, por su parte, se volvió más seguro. Comenzó a ayudar a su abuelo con pequeños proyectos de jardinería, un reflejo claro del amor que la abuela tenía por el verde y la naturaleza. La jornada de superación emocional no estuvo exenta de desafíos. Hubo días en que la nostalgia se volvía insoportable y las lágrimas amenazaban con volver. En esos momentos, Don Miguel recordó lo que había aprendido de los niños, era permitido sentir dolor, pero también era esencial transformar ese dolor en algo positivo. Comenzó a escribir un diario, donde registraba sus reflexiones y recuerdos de su esposa, lo que lo ayudaba a procesar sus sentimientos y a encontrar un propósito en su pérdida. La relación entre el abuelo y los nietos se convirtió en una red de apoyo mutuo. Don Miguel se dio cuenta de que no solo él ayudaba a los niños a lidiar con la nostalgia, ellos, a su vez, lo ayudaban a enfrentar su propio dolor. Durante una conversación en la que Gabriel expresó su tristeza, Don Miguel dijo que estaban juntos en eso. La abuela les enseñó a amar, y ese amor nunca se iría. Estas palabras resonaron en todos, y se sintieron más unidos que nunca.
Con el tiempo, don Miguel comenzó a abrirse a nuevas experiencias. Se inscribió en un curso de pintura, algo que siempre había soñado, pero nunca tuvo el valor de hacer. Esta decisión no solo trajo nuevos desafíos y alegrías, sino que también sirvió como un ejemplo para los niños sobre la importancia de buscar crecimiento personal, incluso en medio del dolor. Se dio cuenta de que, al permitirse explorar nuevas oportunidades, estaba honrando la memoria de su esposa de una forma que a ella le habría encantado. Las lecciones aprendidas durante ese periodo de duelo comenzaron a moldear la manera en que don Miguel veía la vida. Entendió que la verdadera riqueza no estaba en las posesiones materiales, sino en las experiencias compartidas y en los recuerdos que construían. Cada día, se volvía más agradecido por el tiempo que tuvo con su esposa y por los nuevos recuerdos que estaba creando con sus nietos. Finalmente, don Miguel sintió que había llegado a un punto de paz en su viaje. Sabía que la nostalgia nunca desaparecería, pero ahora era una parte de lo que significaba amar. Miró las pinturas de los niños en la pared y sonrió, sabiendo que, a través del arte y la expresión, habían encontrado una manera de traer a la abuela de vuelta a la vida, aunque solo fuera en espíritu. Con cada pincelada, continuaban celebrando su vida, y esa celebración se convertía en una forma de mantener su memoria viva. Aprendieron que, incluso en las horas más oscuras, la luz del amor siempre puede brillar, y esa luz sería su guía a medida que avanzaban, juntos. Con el paso del tiempo, la casa de don Miguel se transformó en un refugio vibrante, donde los recuerdos de la abuela eran celebrados y el amor se manifestaba de diversas maneras. Reflexionaba frecuentemente sobre cómo ese viaje de duelo y superación lo había moldeado. El silencio que antes dominaba los cuartos ahora estaba lleno de risas y conversaciones cálidas, y él se daba cuenta de que el dolor que había sentido se había transformado en algo bello y significativo. Los niños, Gabriel y Tomás, también habían cambiado. La confianza que ganaban cada día era visible en sus acciones e interacciones. Gabriel, que antes era más reservado, ahora se destacaba en las presentaciones de la escuela, lo que dejaba a don Miguel inmensamente orgulloso. Tomás, por su parte, se había convertido en un pequeño defensor de la naturaleza, organizando limpiezas en el parque local e involucrando a sus amigos en proyectos de jardinería. Don Miguel vio la influencia de la abuela en cada una de esas acciones, como si ella estuviera allí, guiándolos de alguna manera. El arte se había convertido en un canal de comunicación entre ellos, y las tardes de pintura eran momentos sagrados. Don Miguel comenzó a notar que, además de la expresión artística, había un aprendizaje profundo sobre la vida siendo cultivado. Él y los niños conversaban sobre cómo la vida está hecha de altibajos, y cómo es importante valorar los momentos simples. A través de las pinceladas, exploraban no solo sus emociones, sino también las lecciones que la abuela había enseñado sobre amor, resiliencia y la importancia de mantenerse unidos como familia. El diario que don Miguel comenzó a escribir se convirtió en una parte esencial de su rutina. En él, registraba no solo los recuerdos de su esposa, sino también sus reflexiones sobre la vida y las lecciones que estaba aprendiendo. Escribía sobre la importancia de aceptar el dolor y transformarlo en fuerza, y cómo cada día era una nueva oportunidad de crecimiento. Al releer sus anotaciones, se maravillaba con la evolución que había experimentado. Aquello que antes parecía una carga ahora era un testimonio de su capacidad de superar desafíos. Don Miguel también se dio cuenta de que su nueva forma de ver la vida impactaba a las personas a su alrededor. Los vecinos, que solían pasar sin mucho contacto, ahora se detenían a conversar. Se había convertido en una figura de apoyo en la comunidad, compartiendo sus experiencias y escuchando las historias de los demás. Las tardes de pintura, que comenzaron como una manera de lidiar con la nostalgia, se transformaron en un proyecto comunitario, donde los niños del barrio se reunían para crear y expresar sus sentimientos. La sensación de pertenencia y solidaridad floreció, y don Miguel se sentía más conectado a su comunidad que nunca. Reflexionó sobre lo que realmente significaba el éxito. Al principio, había asociado el éxito con la estabilidad financiera, el reconocimiento y el confort material. Pero ahora comprendía que la verdadera riqueza estaba en las relaciones que cultivaba, en los recuerdos que creaba y en la manera en que impactaba la vida de las personas a su alrededor.
Se rió al pensar en cómo la abuela siempre decía que la felicidad no estaba en las cosas, sino en las experiencias compartidas. Ahora, esa sabiduría resonaba en su corazón. La amistad que se formó entre él, Gabriel y Tomás era inquebrantable. Aprendieron a apoyarse en momentos de tristeza, celebrando juntos las pequeñas victorias. Don Miguel se dio cuenta de que la superación no era un viaje solitario, era un camino lleno de compañerismo y amor. Los niños se habían convertido en sus aliados en la vida, y él, a su vez, se convirtió en un mentor y un amigo. Mientras miraba los cuadros colgados en la pared, don Miguel sintió una ola de gratitud. Cada pintura contaba una historia, y cada historia era un recordatorio del amor que nunca desaparecería. Sabía que la nostalgia aún existiría, pero ahora venía acompañada de un sentimiento de paz. Había aprendido que la vida está hecha de ciclos, un eterno renacer. Y así, se permitió soñar de nuevo, explorar nuevas posibilidades y vivir intensamente. La jornada de don Miguel no solo transformó su vida, sino que también tuvo un impacto duradero en las vidas de Gabriel y Tomás. Los niños, ahora más seguros y empáticos, llevarían adelante las lecciones que aprendieron. El arte, la vulnerabilidad y la conexión emocional se convirtieron en partes fundamentales de quienes eran. Y así, la memoria de la abuela continuaría viva, no solo en sus recuerdos, sino en las acciones que tomarían a lo largo de sus vidas. En momentos de reflexión, don Miguel se veía rodeado de una nueva sabiduría. Comprendía que la vida es efímera, pero el amor que compartimos puede transformarse en legado. Había encontrado paz en medio del dolor, y esa paz lo guiaba en cada paso que daba. Sonrió, sabiendo que el viaje no terminaría allí, era solo el comienzo de una nueva historia, llena de amor, arte y la certeza de que la vida, con sus matices, siempre continuaría sorprendiendo. Mientras don Miguel observaba a los niños, Gabriel y Tomás, en medio de risas y pinturas, sintió una ola de gratitud y un profundo sentido de realización. Recordó cómo todo había comenzado, la pesadilla que era vivir a la sombra del dolor y la pérdida. Ahora, esos mismos sentimientos se habían transformado en un poderoso motor de transformación, impulsando no solo su vida, sino también la de sus hijos. La casa, que antes era un espacio de silencio y tristeza, ahora pulsaba con la energía vibrante de la creatividad y el amor. «Mira, tío. Y mira lo que hice», Gabriel exclamó, sosteniendo un cuadro en el que había pintado un árbol lleno de flores de colores. Don Miguel se acercó, admirando la obra. «Está hermoso, hijo. Este árbol parece que está lleno de vida, así como nosotros», respondió don Miguel, su voz cargada de emoción. El niño sonrió, dándose cuenta de que su esfuerzo y su expresión estaban siendo valorados. Tomás, con las manos sucias de pintura, se unió a la conversación. «¿Y podemos plantar un árbol de verdad en el parque, verdad, tío?». Miró con expectativa a don Miguel, quien recordó las limpiezas que el niño había organizado. La idea animó el corazón de don Miguel, pues representaba más que un acto de bondad, era un símbolo de su crecimiento en empatía y responsabilidad. «Claro que podemos. Vamos a hacer un día especial para eso. Un árbol para cada uno de nosotros, así podemos recordar siempre lo que construimos juntos», respondió don Miguel, sintiendo una felicidad genuina brotar dentro de él. Se dio cuenta de que estas pequeñas iniciativas eran lo que realmente traía vida y significado a su viaje. Mientras conversaban sobre sus ideas, don Miguel reflexionó sobre las lecciones que la vida le había enseñado. Había aprendido la importancia de permitirse sentir el dolor, pero también la necesidad de transformarlo. El dolor, antes una carga, ahora era una parte fundamental de su historia, una conexión con la abuela que nunca lo abandonaría. Comprendió que el verdadero éxito no se mediría en bienes materiales, sino en las relaciones que cultivaba y en el amor que compartía. «Ustedes saben, solía pensar que el éxito era tener dinero y una casa grande. Pero ahora sé que el verdadero éxito es tener amigos y una familia que se ama y se apoya», dijo don Miguel, mirando a los ojos de los chicos. Gabriel y Tomás asintieron, absorbiendo cada palabra. «Y es por eso que siempre debemos ayudar a los demás, ¿verdad? Así, esparcimos más amor y felicidad». Gabriel dijo, reflejando lo que había aprendido de don Miguel y también de la abuela.
Exactamente. El amor es como una pintura que nunca termina. Cuantas más colores ponemos, más bonito se vuelve, añadió don Miguel, emocionado por la madurez de los chicos. Don Miguel se dio cuenta de que el viaje que había enfrentado junto a la abuela no era solo sobre superación, sino sobre la capacidad de recomenzar y de aprender con cada experiencia. Supo que incluso los fracasos tenían su valor, pues eran oportunidades de crecimiento. Y, cada vez que miraba las obras de arte que adornaban la casa, veía no solo cuadros, sino hitos de una transformación personal y colectiva. La amistad que se había formado entre ellos era un testimonio vivo de que el amor y la comprensión podían superar cualquier tristeza. Don Miguel se sentía agradecido por haberse permitido abrir su corazón y por haber comprendido que la vida está hecha de ciclos, donde cada final es, de hecho, un nuevo comienzo. Mientras la luz del sol comenzaba a ponerse, lanzando un brillo dorado sobre la casa, don Miguel sintió una paz interior que antes parecía lejana. Sabía que el viaje no terminaría allí, sino que cada día traería nuevas oportunidades y desafíos. Estaba listo para enfrentarlos, armado con las lecciones que la vida y la abuela le habían enseñado. Vamos a hacer más arte mañana, y luego plantar nuestros árboles, dijo Tomás, interrumpiendo los pensamientos de don Miguel. Sí. Y vamos a invitar a los vecinos, así todos podrán participar y compartir sus talentos, respondió don Miguel, sintiendo su corazón calentarse con la idea. Y, en ese momento, mientras las risas y las voces resonaban por la casa, don Miguel se dio cuenta de que había encontrado su propósito nuevamente. Ya no solo estaba viviendo, realmente estaba viviendo con pasión, amor y una nueva perspectiva. Y así, la historia de don Miguel, Gabriel y Tomás se entrelazaba en un futuro prometedor, donde el dolor y la nostalgia se transformaban en amor y esperanza. Y donde cada pincelada de vida era una celebración de lo que realmente importaba. Ahora, los invitaba a reflexionar sobre sus propios caminos. ¿Cuál es su historia de superación? ¿Cómo transforman el dolor en fuerza? Compartan sus experiencias y reflexiones en los comentarios. Cada una de ellas puede inspirar a alguien a recomenzar. Si te gustó esta historia, dale me gusta y suscríbete para más narrativas que tocan el corazón. Juntos, podemos crear más momentos de amor y transformación.